¿Qué tal, hermanos? Estoy otra vez con nuestro pastor para hacer una entrevista. Soy José Abner, misionero de la iglesia Dios es Amor, aquí en San Miguel Tenochtitlán, el norte del Estado de México. Y hermanos, pues estamos aquí para poder seguir hablando un poquito de misiones. Y en esta entrevista vamos a hablar acerca del amor, de lo que Dios es. En la Biblia encontramos que Dios es amor, pero muchas veces lo hemos entendido a lo mejor de alguna otra forma. Y pues aquí está nuestro pastor para poder pues aclararnos estas dudas. Y la primera pregunta, nosotros hemos entendido que y hemos predicado que el amor de Dios es incondicional, pastor. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a que Dios es incondicional? Bueno, el amor de Dios debe de ser entendido en términos de Dios mismo. Cuando decimos que el amor es incondicional, nos estamos refiriendo a que Dios no pide ninguna condición para amar. Y eso de cierta forma es cierto. Dios ama a su creación, pero Dios también está airado con su creación. Es decir, que no puede haber amor si no hay ira. Y Dios tiene amor, pero no puede ser indiferente, me explico. Yo no puedo decir que amo a los niños y soy un indiferente con los niños. ¿A qué me refiero? A que si yo digo que amo a los niños, pero no me enoja el maltrato hacia los niños, entonces no amo a los niños. Entonces Dios ama a su creación, pero Dios está airado con el pecado de su creación. En el sentido de amor incondicional, yo no lo tomaría tanto de esa manera, porque sí tuvo que haber y pasar algo para que Dios demostrara su amor para con la humanidad. Si nosotros leemos todos los textos de la Biblia que hablan del amor de Dios, por ejemplo Romanos 5:8, me viene a la mente, primera de Juan 4, nos está diciendo que Dios amó dando a su Hijo. Entonces eso quiere decir que la ira que hay, que se contiene y trabaja junto al amor de Dios, fue derramada en su Hijo. Entonces sí hubo una condicionante. Para que el amor de Dios se pudiera derramar, tuvo que interceder su Hijo. El Señor Jesucristo tuvo que cumplir la condición. ¿Cuál condición? Bueno, la Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte y que en sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y ahí es donde se muestra el amor de Dios. Entonces la condición era que alguien tenía que morir. En este caso fue Jesucristo quien murió. Entonces yo no puedo decir que hay un amor incondicional, dado que Cristo fue el que murió. Hay una condición, Cristo tuvo que morir. Cuando nosotros llegamos a Cristo y lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, también hay una condición. Yo tengo que ser hijo para ver el amor de Dios. Por eso dice primera de Juan 4:4 que en esto sabemos que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es decir, la condición fue que Dios nos amó primero. Entonces yo no puedo decir que no tiene que haber nada y Dios aún así ama. No, Dios ama de acuerdo a los lineamientos que Él mismo ha establecido. Número 1, el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Número 2, que su amor intervenga primero. Para que yo pueda amar a Dios, Él me tiene que amar primero. Entonces es una condicionante, ¿no? Yo no puedo de la noche a la mañana decir es que yo amé a Dios. No, Dios me amó primero. Entonces vemos dos condiciones dentro del amor. Otra tercera cuestión en el amor incondicional es que nosotros lo reflejamos en un asunto de es que puedo pecar y Dios me ama tan incondicionalmente que no importa mi pecado. No, el pecado nunca está por encima del amor de Dios. Es verdad, Dios ama a su Hijo, pero el amor de Dios no va a permitir que Dios pase por alto ese pecado. Va a haber una consecuencia que la Biblia llama como disciplina. Fíjate qué hermoso texto hay en el libro de Hebreos. Porque Dios al que ama, disciplina. Entonces un amor incondicional es Dios te ama pero no te disciplina por el pecado. Así lo entiende el cristiano hoy en día. No, la Biblia enseña que el amor de Dios disciplina. Es decir, yo te voy a amar con la condición de que te voy a disciplinar cuando tú peques. Entonces vemos 3 puntos que no nos permiten ver el amor condicional de la manera en que se ve en este tiempo moderno, ¿no? Donde Dios me ama incondicionalmente, por eso tiene que darme todo, tiene que hacer todo para mí, tiene que pasar por alto mi pecado. No, Dios te ama incondicionalmente. ¿En qué sentido? Dando a su Hijo Jesucristo, ahí está una condición.
Número dos, Dios te ama en cuanto a que vengas al arrepentimiento, que es la segunda condición que vimos, y número 3, la disciplina. Entonces yo no puedo decir Dios ama incondicionalmente, no. Dios pone esas condiciones, aunque esas condiciones no se refieren a que salga de nosotros mismos o que nosotros mismos las pongamos. Es decir, Dios no me ama bajo mis condiciones, Dios me ama bajo sus condiciones. Entonces yo no puedo ver el amor incondicional de forma moderna, yo lo tengo que ver a la luz de las Escrituras. Muy bien. En la entrevista pasada mencionaba, y es algo que a lo mejor va en contra de de la corriente de pensamiento de esta época posmoderna, y decía que el amor de Dios no era inclusivo, el amor de Dios era exclusivo. Y bueno, no sé si nos puede comentar qué es lo que dice la Biblia respecto del amor que es exclusivo solamente. Ok, mira, hay un asunto. Hay una frase que dice Dios ama al pecado, pero no al pecador. Uh-huh. Bueno, esta frase es cierta, pero también es incorrecta. Dios ama al pecador en cuanto que es su creación. Dios ama a su creación. Pero Dios está airado con la creación. Dios está enemistado con el hombre sin Cristo. Entonces, yo no puedo decir que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Bueno, ¿cómo puede ser eso si lo uno está contenido en lo otro? Cuando la Biblia dice que el amor de Dios es exclusivo, es para que cuando Dios aplica su amor total hacia ese pecador contra el que Él está airado, Él no lo hace viendo al pecador, Él lo hace viendo a su Hijo Jesucristo en el pecador, ¿no? Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahí el personaje central es el Hijo que iba a estar en lugar de aquellos pecadores que creen y que pueden ser salvos a través de Él. Entonces, Dios sí ama su creación, pero está airado con el pecado de su creación, por lo cual no puede estar cerca de Él. A eso me refiero con que el amor de Dios no es inclusivo, es exclusivo. Todos aquellos que no aman a Dios es porque Dios no los ha amado. Primera de Juan capítulo 4. Otra vez, si me permite citar eso. Es decir, que el amor de Dios total se aplica por medio de la persona de Jesucristo, pero únicamente a los creyentes. El amor exclusivo va acompañado de la gracia exclusiva. Pero yo tengo que explicar algo. En la gracia hay gracia común y gracia principal. La gracia común es que Dios actúa en bienestar de todos. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esa es una gracia común y ahí podríamos estar hablando de un amor común. Pero la gracia eficaz únicamente se aplica a los escogidos, a sus hijos. Es decir, nosotros los escogidos tenemos bendiciones que los que no son sus hijos no tienen. Por ejemplo, la salvación, el perdón de pecado, la redención, la justificación, la regeneración, la glorificación. El amor de Dios opera de una manera similar. Dios en su amor a la creación la preserva, la cuida, la sustenta, pero con sus hijos ese amor se extiende más. Por ejemplo, Dios no disciplina a los inconversos porque están enemistados con Él. Pero a nosotros como sus hijos nos azota, dice el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque nos ama. Esa es otra gran diferencia. Entonces, cuando hablamos de amor exclusivo, me refiero a que Dios aplica cierto actuar y actúa de cierta manera para con sus hijos diferente que a los demás. Yo no puedo poner en el amor providencial y total de Dios a los creyentes. ¿Por qué? Porque ellos mismos no pueden entender el amor de Dios, porque ellos mismos rechazan al Hijo. Entonces a eso nos referimos con amor exclusivo. Y cuando mencionamos esto que es inclusivo, se puede entender como universalismo, ¿no? Efectivamente, no hay una postura doctrinal de una religión, de la religión mayoritaria, que dice que al final todos vamos a ser salvos, hasta el mismo Satanás. Bueno, eso la Biblia no lo enseña. La Biblia enseña
que va a haber algunos salvos, pero muchos no lo van a hacer. Pero no porque Dios no quiera salvarlos, Dios está dispuesto a salvar a todos, pero es el mismo hombre que viene rechazando el amor de Dios. Entonces a eso nos referimos con amor exclusivo y amor inclusivo. Ok, y en la Biblia nos encontramos que Dios es amor. En 1 Juan 4 no dice que Dios da amor, sino dice que Dios es amor. ¿Nos podría explicar un poquito esta parte de...? Sí, lo que está diciendo la Biblia ahí en 1 Juan capítulo 4 es que la naturaleza de Dios es el amor. Pero el amor actúa juntamente con la justicia y con el juicio. Como te decía hace un momento, no puede haber amor si no hay justicia, no puede haber amor si no hay juicio, no puede haber amor si no hay ira. Por ejemplo, vamos a suponer que, perdón por la ilustración, pero vamos a ilustrarlo de esta manera. Vamos a suponer que un día llegas a tu casa y resulta que un hombre se metió y asesinó a un familiar tuyo. La policía lo detiene, se lo lleva al juicio y el juez, cuando están en la audiencia, el juez le dice al ladrón asesino: mira, tú te mereces la cárcel por ladrón y por asesino, pero yo te amo tanto que te dejo libre. ¿Cuál sería tu reacción? Pues es una injusticia, diría. Yo vería eso como una injusticia, porque lo que ese hombre se merece es que lo metan a la cárcel. Bueno, así es para con Dios. Dios en su amor no puede pasar por alto su justicia. Entonces, ¿cómo puede aplicarse el amor de Dios y la justicia de Dios a la vez sin que Dios sea injusto? Bueno, yo no podría entender esto si no entra en papel y en juego la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios puede decirnos eso a nosotros: mira, tú te mereces el infierno, pero te dejo libre porque te amo, a causa de que ya derramó su justicia y su juicio en su Hijo Jesucristo. Y yo no puedo separar el amor de Dios de esto. Hay otros que dicen: no, es que en la cruz actuó el amor de Dios y dejó de actuar la justicia y la ira. No es cierto. En la cruz actuó la ira, el juicio, la justicia y el amor. El amor se vio al sacrificar a su Hijo por la humanidad, la justicia se vio al sacrificar a su Hijo por la humanidad, el juicio se vio al sacrificar a su Hijo y la ira se vio al sacrificar a su Hijo. Es decir, que en la persona de Jesús yo puedo contemplar todo el amor de Dios, pero también el juicio, la justicia y la ira. Y eso es lo que va a decir 1 Juan capítulo 4, versículo 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Está haciendo una invitación a actuar en amor para con mis hermanos de la misma manera en que actuó Dios para conmigo. Pero ¿cuál es el amor de Dios? Bueno, aquí aparece la palabra ágape en griego, que quiere decir un amor incondicional, pero en el sentido que ya vimos, en el que la otra parte no se merece que lo ame. Ese es el amor de Dios para nosotros y que yo debo demostrar para los demás, porque yo pienso: no es que Dios me ama porque yo soy muy bueno, es que Dios me ama porque yo soy lo mejor. Por ahí acabo de ver en Facebook una imagen que decía que Dios te ama porque tú atraes lo que eres, como diciendo que Dios te ama a ti porque tú atraes ese amor de Dios, porque tú eres amor. Es decir, Dios me ama porque yo soy amor. No, no es cierto. Tú no te merecías el amor. Ese es un pensamiento humanista donde ponen al hombre en el centro, pero no es así en la Biblia. Dios te ama aunque tú no merecías que te amara. Dios me ama aunque yo no merecía que Él me amara. Yo no tenía nada para que Él me amara y aún así me amó. Ese es el amor ágape y ese es el amor que me está invitando a tener para con mis hermanos. Versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, que en esa representación del cristiano de su Dios, si la naturaleza de Dios es amor y Dios ha impuesto ese amor en los cristianos, la naturaleza del cristiano debería de ser amar. Pero yo amo a los que me caen bien. Yo amo al que merece ser amado. Yo amo al que es amable. Pero yo no voy a amar al que me cae mal. Yo no voy a amar al que me está hiriendo. Entonces ahí es una falsa dicotomía. No, la Biblia dice que bien puedes amar a los que te aman. Mateo 5, capítulo 30, versículos 38 y 48 otra vez, ahí está contenido todo. Pero Jesús dice: pero más ama a los que no te aman.
A tu enemigo, a ese que te está hiriendo, que te está insultando, al que no te cae bien, a ese debes amarlo, porque ese es el amor de Dios. Versículo 9, va a poner la ilustración de ese amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es decir, que la iniciativa para amar es de Dios y los medios para demostrar el amor son de Dios mismo. El hombre no participa. Así que yo no puedo decir que yo atraigo lo que soy, porque yo no soy amor. Yo estaba sujeto a la ira de Dios antes de que el Señor me rescatara. Cuando el Señor me salva, me pone en mí su amor. En el caso de Dios es incondicional, en este sentido, dando a su Hijo por alguien que no lo merecía. Versículo 10. En esto consiste el amor de Dios, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo por propiciación por nuestros pecados. Aquí enseña la doctrina de la propiciación. ¿Qué es propiciación? Morir en lugar de. Entonces, ¿de qué manera mostró Dios su amor? No obrando bonito para el creyente, no sacrificando a su Hijo por aquellos que eran sus enemigos, Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 2. Entonces yo tengo que entender el amor de Dios de esa misma manera. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros de esa manera. Aquí estamos hablando de un amor sacrificial, parte del Padre y por parte del Hijo, por parte del Padre dando a su Hijo, por parte del Hijo dándose a sí mismo. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, yo no tengo que ver el amor de Dios de manera romántica, como se ve hoy en día en las iglesias. Ay, sí, es que bonito, Dios me ama tanto, pero yo no amo a los demás. No, el amor es sacrificial, es lo que me está enseñando esta porción de Primera de Juan 4. Así que el amor de Dios es sacrificio de dar. El amor cristiano tiene que ser sacrificio de dar, no nada más de recibir, porque todos estamos predispuestos a que nos den, pero nunca a dar. De tal manera que dejo de amar a los hermanos. Yo no entiendo algo. ¿Cómo digo amar a Dios si no amo a su esposa? ¿Cómo digo amar a Dios si no amo a la iglesia, que es su esposa? Eso es irónico. Bíblicamente no es correcto. Si amas a Dios, amas a su esposa. Entonces, yo tengo que ver el amor de Dios de esta manera. Ok, y hablando del amor sacrificial, nosotros como iglesia estamos para hacer misiones, ¿no? Y entonces, ¿cómo opera, cómo aplica el amor de Dios en la iglesia hacia los que están, digamos, perdidos, a los que no han conocido a Jesús? Bueno, el amor de la iglesia para los no creyentes opera de la misma manera que operó el amor de Dios en mí antes de ser creyente. Dios me veía como un pecador caído, en juicio, destinado al infierno, totalmente reprobado, pero eso llevó a Dios a que me viera con misericordia, y aunque yo no lo merecía, llevó a Dios a verme como un instrumento el cual podía salvar y después podría usar. Entonces, de esa manera yo tengo que ver a los no creyentes, porque a veces nosotros los cristianos somos muy apáticos y más que amorosos, duros. Yo he conocido cristianos y cristianas que le dicen a cristianos que no nacieron en hogares cristianos: es que yo sí soy de cuna cristiana y tú no. Bueno, eso es una falta de amor. Aparte, yo no he sabido y no he leído en las Escrituras. Estaría bien que alguien me dijera dónde dice que Cristo murió por las cunas, porque yo conozco cunas de madera y cunas de metal, pero no conozco cunas cristianas. Entonces es una falta de amor, una falta de piedad, una falta de misericordia. Es una evidencia de que no amo. Aunque es mi hermano en Cristo, déjame empezar por ahí, yo le digo: es que yo soy de cuna cristiana y tú no. Bueno, aguas, porque Dios tiene hijos, no nietos. Y si tú te crees mejor que los demás porque tú naciste en un lugar cristiano, si eso es a lo que te refieres, cuidado, no sea que sea como el fariseo del Evangelio de Lucas, que no era salvo.
mas aquel que no era de cuna cristiana sí lo era. Y eso mismo a veces lo pasamos a los no creyentes. No, es que yo no le voy a hablar, no me voy a juntar con él porque es un impío, porque es un filisteo. Pero de esa manera no te veía Dios. Dios te veía como alguien en necesidad de salvación. Y yo tengo que ver a los perdidos de esa manera, como en necesidad de ser salvos. Ellos necesitan a Cristo de la misma manera que Dios vio que yo lo necesitaba. Entonces, ¿cómo puedo demostrar yo el amor de Cristo? ¿Cómo puedo demostrar yo realmente el amor de Dios? Yendo a los perdidos. Porque si yo he aprendido el amor de Dios, entonces he aprendido la manera en que Dios me veía a mí, y esa es la manera en que yo debo de ver a los demás, y les tengo que llevar lo mismo que Dios me llevó a mí, que fue a Cristo. Entonces, las misiones es un asunto importante en esto, porque en ellas se puede reflejar el amor cristiano de una manera increíble. Como primeramente llevándole el evangelio a los perdidos, y segundo, siendo de bendición para ellos. Jesús era de bendición para todos. ¿Cómo mostraba Jesús su amor? Ayudando a los demás, no siendo ayudado. Bueno, es que a mí no me ayudan, ya me voy a ir de la iglesia. Es que no ven las cosas como yo las veo, ya me voy a ir de la iglesia. Es que yo quiero que en la iglesia haya esto y no hay, ya me voy a ir de la iglesia. No, eso es una falta de amor. Yo voy a la iglesia a servir, no a que me sirvan. Eso hizo Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Es otro punto del amor cristiano. Dios hace llover sobre justos, injustos, hace nacer el sol sobre malos, y bueno, yo tengo que ayudar, yo tengo que ser de bendición para las personas que me rodean, sean creyentes o no. Esa es una manera en la que se manifiesta el amor de Dios, esa es la manera en que Dios manifestó su amor por mí, y esa es la manera en que yo tengo que manifestar el amor de Dios para con los demás. Ok, antes de ir a las misiones, la iglesia necesita ir, ¿no?, a las misiones, pero antes de eso hemos hablado que necesita entender cómo es Dios, ¿no? Y hoy estamos viendo que Dios es amor. Entonces, ¿qué consejo nos daría la iglesia de acuerdo a lo que Dios es para ir a hacer misiones? Mira, aquí hay algo importante. El servicio a Dios, en este caso las misiones, tiene que partir del verdadero amor a Dios. Yo no puedo servir a Dios si no lo amo realmente. Bueno, me refiero a servirlo de la manera que Él lo pide. Porque yo puedo servir porque me lo mandan, o yo puedo servir porque no me queda de otra. Pero yo tengo que servir con un corazón sincero. Y habemos en la iglesia cristianos que no servimos con un corazón amoroso, sino porque no tenemos de otra. Y una muestra en la Biblia de ello es la iglesia de Éfeso. Jesús le escribe una carta a ellos en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ellos servían, pero no servían con el corazón donde debería de estar. Ellos servían porque tenían que servir, y era un buen servicio. Pero Jesús les dice: has dejado tu primer amor. Y ese texto ha sido muy mal interpretado durante la historia de la iglesia. Es que tengo un primer amor, se me fue, y tengo que tener un segundo amor, es decir, como un segundo aire de amor cristiano. No, cuando Jesús dice has dejado tu primer amor, es decir, que te estás dedicando al servicio, has caído en el activismo, pero tu centro no es el amor a Dios. Entonces le dice: por lo cual te recomiendo que regreses a las primeras obras. ¿Cuáles primeras obras? Que todo tu servicio cristiano nazca del amor a Dios. Lo comentábamos hace un momento. Si yo amo a Dios, realmente voy a amar a los demás. Y si yo amo a Dios, realmente lo voy a servir, y en consecuencia voy a servir a los demás. Es decir, que el servicio también es una manifestación del verdadero amor a Dios. Ah, no, pero es que a mí no me gusta esto en la iglesia, deberían cambiarlo. O deberían actuar o hablar de esta manera. Es que no están sirviendo de esta manera. O deberían servir de esta otra. Bueno, no estás amando. Porque si tú nada más estás juzgando a los que hacen algo en la iglesia, pero tú no participas de ello, estás juzgando. Si tú amas a la iglesia y tú ves la necesidad de la iglesia y tú amas realmente a Dios, Dios va a poner en ti el querer como el hacer, Filipenses 2:13, y de ese amor que tú tienes a la iglesia van a ser el servirles. Lo otro nada más es juzgar con una falsa máscara de que te interesa la iglesia. Te voy a poner una ilustración. En una ocasión se encuentran dos hombres en el parque
y viene una mujer caminando y un hombre le dice al otro, mira, esa mujer es infeliz en su matrimonio. Esa mujer está totalmente despedazada en su matrimonio. Su matrimonio está en desgracia, su vida está en desgracia. Esa mujer está totalmente perdida en su matrimonio. Y el otro le responde, bueno, ¿cómo lo sabes? Ah, bueno, porque yo soy su esposo. Entonces así pasa con nosotros cuando tenemos un amor disfrazado. Yo amo a la iglesia y están mal. Yo amo a la iglesia y no están sirviendo bien en esto. Yo amo a la iglesia y deberían de ser otro. No, es yo amo a la iglesia, yo me paro y lo hago. Eso es el amor a la iglesia de Cristo. En las misiones sucede así, ¿no? Deberían ir a predicar el evangelio. Deberían de salir, no, párate y hazlo tú. Entonces, estamos acostumbrados siempre a ver la manchita negra en la cartulina blanca y decir, es que yo amo a la cartulina. No, tú no amas a la cartulina, porque si tú amaras a la cartulina, ves la manchita blanca y la corriges, manchita negra, perdón, y la corriges, y haces algo para que se corrija. Y así sucede en las misiones y sucede en todos los ministerios. Entonces, ¿qué consejo le puedo dar a la iglesia? El consejo que el Señor Jesucristo le dio a la iglesia de Éfeso. Regresen a las primeras obras. Es decir, que todo lo que hagamos para el ministerio cristiano, sea cual sea lo hagamos en base al verdadero amor, donde yo no voy a esperar a obtener algo, porque a veces yo quiero servir para que me digan, wow, este hermano o esta hermana dijo esto, no, wow, qué piadoso es el hermano. A veces servimos para buscar reconocimiento. Eso no es amar a la iglesia, eso no es amar a Dios. Le está robando a Dios el reconocimiento que únicamente le corresponde a Él. Amar a la iglesia es yo lo hago aunque no tenga nada a cambio. Ese es el verdadero amor para la iglesia. Entonces, cuando la iglesia va a actuar misioneramente, evangelísticamente, pastoralmente, etcétera, cuando realmente entienda y practique el amor de Dios y no el amor romántico de que Dios me ama y tiene que darme todo lo que yo quiero. No, ese no es el amor de Dios. Y bueno, dijo que el amor de Dios es sacrificial. Entonces, uno como iglesia debe sacrificarse por amar. Claro, Jesús dijo que aquel que no estuviera dispuesto a dejar a su padre, a su madre, a sus hijos, a su hermano, hermanas, hasta su propia vida, por él no era digno. Eso quiere decir no que dejemos todo, a veces que sí, hay veces que sí, Dios nos llama y tenemos que dejarlo todo. No quiero ponerme a mí como un ejemplo, hay muchos pastores, muchos misioneros que han tenido que dejar hasta su lugar donde nacieron y su lugar donde vivieron toda su vida para servir al Señor. Lo que está enseñando Jesús aquí es que Él sea el primer amor en tu vida, que Él sea tu prioridad, de tal manera que no tengas ningún problema en que si Él te pide dejar algo lo puedas hacer. Pero hoy en día el cristiano no entiende eso, de tal manera que no solo no está dispuesto a dejar lo que Dios le pide, sino ni siquiera está dispuesto a dejar lo inicial y que a Él le perjudica el pecado. Porque a veces Dios no te pide dejar todo lo demás, lo único que te dice es, ¿quieres servirme? Deja de pecar, y uno dice, no, y se sigue aferrando al pecado. Entonces ese no es un amor de Dios, ¿no? Ese no es un amor de Dios. Es como si Dios le hubiera dicho a Jesucristo, mira, tú vas a morir por toda la humanidad, pero yo no los voy a perdonar, ¿no? O mira, tú vas a morir por ellos, pero yo no voy a olvidarme de su pecado. Entonces no habría un verdadero amor. No, Dios dijo, ok, tú mueres por la humanidad, yo perdono todo y lo salvo. Entonces es un verdadero amor sacrificial. Lo otro puede ser nada más una iniciativa para verme yo beneficiado en algunas cosas. Sí, me viene a la mente este pasaje que está en 2 Corintios 5:14 que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así es. Me dijiste 2 Corintios 5, 14 y 15.
versículo 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo está hablando del gran ministerio de la reconciliación. El amor reconcilia, no divide. Entonces yo debo entender eso, porque a veces también usamos el amor de Dios para dividir, ¿no? Yo amo a la iglesia, pero como te decía, si no hacen algo que yo quiero, me voy. O si el pastor no predica como a mí me gusta, me voy. O si el pastor me dice que estoy en algo mal, me voy. Bueno, eso no es un amor, eso no es amor. Eso es berrinche y chantaje, ¿no? Pero el amor de Dios nos debe de llevar a tal punto de ver de nuestra nueva naturaleza en Cristo, de tal manera que tenemos que empezar a leerlo desde el versículo 11 para poder llegar a esto, porque la palabra, el versículo 14 empieza con la palabra porque, me va a dar una razón, y el versículo 13 también inicia con un porque. Esa es una razón de algo. Bueno, eso lo que Cristo, lo que la Biblia me está diciendo de esas razones es lo anterior. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Ahí está lo que estamos diciendo. Pues cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos duele, nos acusa, nos hace sentir mal, es a causa del propio pecado. Yo tengo que cambiar eso porque soy una nueva naturaleza, ¿no? Por eso habla de la muerte de Cristo. Luego habla que somos unas nuevas criaturas, y versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que en ese amor Dios mismo nos reconcilió con Él. No que yo haya buscado a Dios para reconciliarme, no, Él me buscó para reconciliarme con Él. Es decir, que el ofendido buscó al ofensor para reconciliarlo con Él. Eso es el amor verdadero, ¿no? Pero aquí no, es que aquí me vio feo, no, es que aquí no me saludó. No, no tiene que ser así. No tiene que ser de esa manera. Solemos ver en la iglesia todo lo malo, pero nunca vemos lo bueno ni cómo la iglesia ha venido avanzando. Eso tampoco es amor. Y eso perjudica el ministerio en la iglesia. Porque yo siempre me voy a estar quejando de todo, pero nunca voy a reconocer lo bueno que se hace. Muy bien. Sabe que en cada entrevista le pido que nos diga algunos consejos, digamos que para hoy, que la iglesia debe de aplicar en este momento, en este día, y no esperarse a lo mejor hasta en un mes, un año o hasta otro tiempo. Entonces, ¿cuáles son los consejos que nos daría de acuerdo a lo que Dios es, que hemos hablado hoy? Lo primero que yo recomendaría de manera práctica es que podamos reflexionar en la manera en que yo digo que amo. Primeramente a Dios y después a la iglesia. Esa reflexión me tiene que llevar a la participación, a dar, ¿no? Que veíamos también en esta charla, ¿no? ¿Qué es dar dentro de la iglesia? Servir dentro de la iglesia. Yo no puedo estar tras bambalinas queriendo que se haga la obra de manera que yo quiero, ¿no? Yo debo de participar en la obra, aunque no sea como yo quiero y como yo digo. Entonces, primero es reflexionar si mi amor es real para con Dios. Segundo, para mi prójimo. Segundo es participar dentro de la iglesia. Tercero, ver si mi participación sí está fundamentado en el amor de Dios o lo hago para obtener algo para mí, ya sea de reconocimiento o cuestión económica. Número 5 es ver si lo que estoy aplicando realmente es amor de Dios o es un romanticismo que yo creo que es el amor de Dios. Más bien es ver si estoy dando el amor que Dios da.
Y eso incluye ver a los demás como Dios me ve a mí. Es que este hermano me desespera, sí, pero yo desespero más a Dios. Es que este hermano me falló, sí, pero yo le fallo más a Dios. Entonces, ver a Dios de la manera en que Él me ve. Y por último, que todo lo que se haga sea fundamentado en un verdadero amor a Dios y en un verdadero amor a mi prójimo. En eso se resume la ley y los profetas, dijo el Señor Jesucristo. Entonces estoy invitando a la iglesia, en resumen, a que vivamos un amor práctico. Pero un amor práctico no se trata de cuánto recibas, sino de cuánto das, aunque los demás no lo merezcan. Entonces es el consejo que yo le podría dar el día de hoy a la iglesia.